Dígale, tu vida debe de estar en movimiento. Ese es el tema de esta mañana. Vida en movimiento. Ese es el tema del cual vamos a hablar esta mañana. Así es que vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 11, que ya lo hemos leído muchas veces, hemos predicado de él, pero bajo otro ángulo, bajo otra dirección, bajo otro tema. Y hoy esta misma palabra vamos a utilizarla para hablar de vida en movimiento. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Diga conmigo, 5 pórticos. ¿Usted cree que lo que está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo llevó a los que escribieron estas palabras por mera casualidad y que lo que está escrito nada más es una parte, un complemento, o está escrito así porque sí? Diga conmigo, todo tiene una razón de ser. Y todo está escrito porque hay un mensaje para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años tenía ahí esa persona? Wow. La Biblia no dice cuántos años tenía este hombre, pero lo que sí dice que llevaba 38 años en ese lugar. Es increíble que una persona tenga tantos años bajo maldición. Es increíble. Donde había bendición, él no la podía tener. Llevaba 38 años y él no podía ser bendecido. Es increíble. No estamos hablando de 1 año, 2 años, 5 años. Estamos hablando de toda una vida. No sé a qué edad empezó este hombre, porque tampoco dice qué enfermedad tenía, pero seguramente era alguna de las 3 enfermedades que se menciona. Tal vez ciego no lo era porque vio al Señor Jesús, pero posiblemente o era un cojo o era un paralítico, porque más adelante dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: toma tu camilla y anda. Entonces lo más probable es que ese hombre era un paralítico. Sigamos leyendo, dice la palabra del Señor en el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que llevaba mucho tiempo en esa condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Wow. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que fue sanado: es día de reposo, no te es permitido cargar tu camilla. Pero él les respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Cuántos están preparados para recibir un milagro del Señor? Levante sus manos al cielo. Padre que estás en el cielo, a ti, Señor, levantamos nuestros ojos. ¿De dónde viene nuestro socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestro refugio, nuestra esperanza. Eres la fuente de vida, Padre, y a ti te pedimos esta mañana que hables a nuestro corazón y que quites, Señor, todo estorbo, Señor, todo prejuicio,
que antecede que podamos recibir tu palabra. Quítalo en esta mañana, Señor, todo complejo y toda religiosidad que nos ha impedido ser bendecidos, Dios. Y permite, Dios, que hoy recibamos lo que tú tienes preparado para nosotros. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que vamos a recibir, Dios, lo que del cielo tú has preparado para que nosotros seamos bendecidos. Levante sus manos y diga: yo recibo lo que Dios ha preparado para mí. Por el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Hay tanta profundidad en esta palabra, pero tanta profundidad y tantos mensajes que podemos extraer, pero nos vamos a abocar solamente a la vida en movimiento, que es el tema que nos ocupa esta mañana, la vida en movimiento. Estaba platicando con el Señor y viendo ciertas cosas, y Dios me dijo: hay vida cuando hay movimiento. La vida viene cuando hay movimiento. La vida se seca cuando deja la vida misma de estar en movimiento. Por eso, vida en movimiento, amado hermano, produce en nuestra vida un equilibrio y balance. Una vida que no está en movimiento es una vida desequilibrada. Es una vida fuera de balance y fuera de estabilidad. El tema que vamos a ver esta mañana tiene que ver con esto. Dice la palabra del Señor que Jesús, nuestro Señor, subió a Jerusalén. ¿Cuántos saben que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo fue resucitado? Él resucitó, Él no está muerto. Él resucitó, la muerte no lo pudo contener, ni un sepulcro lo pudo detener. Él resucitó para vencer y mostrar que Él había vencido todo principado, potestad, toda hueste. Fue a las partes más bajas y venció. Denle un aplauso al Señor, creo que Él lo merece. No lo pudo detener, nadie lo podía detener. Él es todopoderoso. Dice que Él subió a Jerusalén, es figura de cuando Él subió al cielo, la Jerusalén celestial. Estoy hablando un poquito de teología, porque lo que estamos viendo acá, vamos a ver que es proféticamente lo que Dios quiere que suceda acá. Entonces Él subió a Jerusalén y dice que había un lugar llamado Betesda donde Él subió, y Betesda significa casa de misericordia. ¿Cuántos saben que están ahorita en la casa de la misericordia? Por eso empecé hablándole de que mucha gente, amado hermano, juzga y critica, y lo platicaba también con una sierva hace un momento, juzga y critica muchos ministerios que han sido bendecidos y que han sobresalido de los demás. Tristemente, los que más critican, el pueblo cristiano es el único pueblo que se levanta en contra de los mismos que Dios ha puesto. Pero Dios me dijo: esto no es de extrañarse, que el mismo pueblo se levante, porque recuerda que yo levanté a Moisés y el mismo pueblo se le levantó a Moisés. Incluso su propia hermana se le levantó a Moisés para murmurar en contra de Moisés. A David, su propio hijo, se le levantó. No es de extrañarse que la misma gente del pueblo se levante. A Moisés se le levantó Coré y un grupo de personas que le dijeron: ¿y a ti quién te puso? Cuando era muy visible que era Dios el que estaba con Moisés. Era visible ante todo el pueblo cuando Moisés subía al monte y bajaba, y su rostro se miraba la presencia de Dios, que aún se tenía que cubrir porque no le podían ver a la cara y sabían que él había hablado con Dios. El mismo pueblo es el que se levanta contra los ministros de Dios. Tristemente somos el único pueblo, porque usted no ve que critican a los mormones, usted no ve que critican a los testigos de Jehová,
Usted no ve, amado hermano, que los católicos se anden criticando, pero el pueblo de Dios, cuando un ministro de Dios, Dios lo empieza a usar con poder y empieza a sobresalir por encima de los demás, todo el mundo lo empieza a atacar para empezarle a señalar cosas. Y veamos esta palabra, porque dice que llegaron a Betesda, que es la casa de misericordia. Yo creo que nosotros venimos a la casa de Dios a ser liberados. Venimos a la casa de Dios a ser restaurados. Venimos a la casa de Dios a ser sanados. Pero también venimos a ser prosperados. ¿O no es cierto? No creo que alguien anhele vivir en un cuarto de 2x2, hacer del baño en una letrina y no desear vivir en una mejor condición. No creo que exista una persona, tampoco creo que exista una persona que viviendo en una residencia anhele vivir y dormir al aire libre. No lo creo. Todos anhelamos tener una mejor clase de vida. ¿Cuántos dicen amén? Tanto espiritual como secular, en todos los sentidos, intelectualmente también hablando, moralmente. Una mejor vida, queremos alcanzar una mejor vida. Pero en la iglesia, amado hermano, si hay un movimiento de sanidad, la gente corre. Si hay un movimiento de liberación, la gente corre. Pero si se habla de prosperidad, la gente critica. Pero la gente critica, pero no quiere ser pobre. Y muchos dicen, no, es que dicen que la pobreza es una maldición. Y eso no es cierto. Eso es cierto y es la verdad. Porque si no, entonces, ¿por qué usted no ora para que le caiga una pobreza extrema y todos los días de su vida vive en pobreza? Si la pobreza no es una maldición. Es como si alguien anhelara quedarse enfermo y entre más enfermo, más santo se siente. Eso no es así. La palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios que en la cruz del Calvario Jesucristo nuestro Señor se llevó nuestras pobrezas. Porque en la cruz, el que se colgaba en una cruz era maldición. Quiere decir que la pobreza es una maldición, aunque no les guste. Usted no puede vivir en la pobreza, porque hubo alguien que pagó con su sangre para que usted fuera rico. Y la palabra de Dios dijo, Él se hizo pobre para nosotros hacernos ricos. Así dice la palabra. Dice la palabra, en Él llevó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestras enfermedades para que usted fuera sano. Sano, y la palabra dice, por su llaga hemos sido curados. Yo no escucho a alguien que diga, Señor, quiero seguir enfermo, por favor te lo pido. ¿Usted ha escuchado a alguien orar así? Yo no he escuchado a nadie. Pero mire cómo somos, amado hermano. Porque dice la palabra que cuando vieron a Jesucristo nuestro Señor y vieron a ese paralítico que se levantó cargando su camilla, Jesús le dijo, carga tu camilla. ¿Por qué cree que Jesucristo les dijo, carga tu camilla? ¿No bien le pudo haber dicho el Señor Jesucristo, levántate, vete, deja tu lecho y vete? ¿Para qué le dijo el Señor Jesús, carga con tu camilla? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? ¿No sabe por qué le dijo el Señor, tómate, levántate y carga tu camilla? Para que todos los religiosos, toda la gente enferma mental y espiritualmente pudieran constatar, pudieran verificar y pudieran dar fe, los mismos incrédulos, que Jesucristo tiene el poder para decir, levántate y sé sano en el nombre de Jesús. La camilla sobre su hombro era el testimonio que del que estaba 30, ¿cuántos años llevaba? 38 años. 38 años. Pero a los religiosos no le importa tu vida.
A los religiosos no le importa si tú tienes hambre. A los religiosos no le importa si tú estás enfermo. A los religiosos no les importa si tú vives en malas condiciones. A los religiosos lo único que les interesa es sacarte dinero y mantenerte bajo una religiosidad y bajo un disque temor de mensajes que amedrentan a la gente, que le meten miedo a la gente, que espantan a la gente. Pero el evangelio son buenas nuevas de salvación, son buenas noticias. Hay una buena noticia para ti esta mañana, iglesia. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir y Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Así es que cuando los religiosos vieron al que estaba enfermo por 30 y cuántos, 38 años. Aquí hay gente que no ha llegado ni a los 35, la mayoría. Bueno, por fe. Pero mire, 38 años. Y en vez de que ellos dijeran, ¿quién es el que operó este milagro? ¿Quién es el que transformó tu vida? ¿Quién es el que te cambió? ¿Quién es el único que tiene ese poder para decirte, carga tu camilla y anda? ¿Quién es? Ah, no, a ellos no les interesó eso. Por eso repito, al religioso no le interesa si tú tienes hambre, si tú tienes dónde vivir. Al religioso no le interesa si tú tienes que comer, si tienes para pagar la renta, si tienes para pagar las colegiaturas de tus hijos. A él no le interesa. A él no le interesa. Al religioso le interesa nada más mantenerte en la iglesia y dándote a tole con el dedo, así decimos en México. No sé allá a dar a tole con el dedo es dar probaditas, ahí que te están entreteniendo. Es que acuérdense que ellos vienen de Caracas. Bueno, no, de Caracas, de Venezuela. Y mi hermanita, ella es colombiana. Y yo vengo de Jerusalén. Bueno, vamos para allá todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mire, amado hermano, a ellos lo que les interesó fue la religiosidad. ¿Por qué estás cargando tu camilla? ¿Por qué estás cargándola? Es día de reposo. Mire, los religiosos se tasajean, se persinan y les da el tatatús. Hay que echarles agua como a la celostina para que regresen. Sí sabe quién es la celostina, ¿verdad? Casi. No existen los apóstoles. No, sí existen los apóstoles. Sí existen. Y ahorita lo vamos a ver. Pero hoy hay una guerra de los que dicen que no existen los apóstoles y de los otros que dicen que sí existen. Amado hermano, ¿para qué estamos peleando por tonterías? Si existen o no existen, sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Se acabó el problema. Ya olvídese. Olvídese. Ay, que si existen. Bueno, existen y no existen, ¿qué? Sigue siendo el Dios todopoderoso. ¿Cuál es el problema? Pero nos enfrascamos en entrar en cosas, en pleitos, en contiendas banales, sin sentido. Me dijo una hermanita hace poco, hace unos días: pastor, usted dijo que a Jesucristo le pusieron 40 azotes menos uno, que son 39, y que es la ley. Pero alguien me dijo que no es cierto. ¿Quién le dijo? ¿Quién fue el que le dijo? Pues me dije, es que no se trata de me dijeron. Bueno, no es la ley. ¿Qué quiere que sea? No fue la ley. Le metieron desde Génesis hasta Malaquías en el cuerpo del Señor, los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que quiere escuchar? ¿No es eso? Mire, no fueron los 39 libros, fueron 39 azotes, ¿sí o no? De todas maneras el Señor recibió 39 azotes. ¿En qué cambia? Dejemos de estar discutiendo por bobadas.
Somos el único pueblo que nos ponemos el pie los unos a otros. Y mucho pueblo no recibe bendición porque muchos están enfrascados entre pleitos y contiendas. Hoy muchos dicen, amado hermano, que no se debe de danzar. Otros dicen que hay que danzar. No, que no hay que tocar chofar. Otros que sí hay que tocar. Amado hermano, preocupémonos y ocupémonos en la palabra de Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que nos tiene aquí. En lo que Dios quiere hacer con su pueblo.